pulso, no pulso, correcto, tiene que ver con codificación de señales, ¿no? ¿Para qué? Para adaptar la señal de la mejor forma al medio de transmisión. Y decíamos, cuanto más veloz es la transmisión de señales, debe ser más compleja la codificación. De ahí que teníamos la codificación Manchester para los 10 megabits por segundo. Después teníamos la codificación 4 de 5 para las transferencias a 100 megabits por segundo. Y teníamos, por ejemplo, la codificación 5 de 10, ¿no? 5 de 10 para aquellas transmisiones, por ejemplo, que ya están por los gigabits, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones se daban en la capa física. Por otro lado, también vemos pues, lo que son cables. El cable como medio de transmisión, por lo mismo que son aquellos que llevan las señales. También ahí no solamente es el cable, también tenemos el medio inalámbrico, ¿no es cierto? Vale decir, las señales viajan pues en forma de, ¿sí? Disculpe, no No está se le- compartiendo la pantalla. sí, no se puede Sí, ver su sí, pantalla. no, estoy haciendo la introducción recién. Recién Ahí, estoy haciendo disculpe, Está bien, pues. o sea, disculpe. estoy haciendo un pequeño feedback de la semana pasada, la clase anterior. Correcto, solamente espero que ya ustedes estén recordando todo lo que les lo que hemos mencionado, ya lo hemos visto, entonces ustedes ya deben estar recordando. Entonces estoy haciendo un pequeño feedback. ¿Eh? Entonces, ya no es necesario volver a compartir de nuevo. Después ya vamos a pasar más bien a la siguiente capa, que es la capa de red, modelo OSI, o la capa de Internet, que es el modelo TCP/IP. Pero ambas capas tienen la misma funcionalidad. Bueno, TCP/IP ya saben que maneja pues una familia de protocolos, ¿cierto? Bueno, entonces eso era con respecto a la capa 1, la capa física en la que veíamos los medios de transmisión, que podían ser alámbricos o inalámbricos. En los medios de transmisión alámbricos teníamos a su vez señales de tipo eléctrico, ¿correcto? ¿No? Señales de tipo eléctrico, y también teníamos señales de tipo óptico, ¿correcto? Entonces, en las señales de tipo eléctrico normalmente tenemos los cables UTP, ¿correcto? Para transmisión de datos, y también de la misma familia, obviamente, de pares trenzados, también tenemos el STP, o sea, Shielded. Este de aquí es el que tiene blindaje. Habíamos dicho de que aparte de la cubierta tenía pues un blindaje, ¿no es cierto? Inclusive algunos tenían blindaje por pares. De esa manera teníamos el STP, o también teníamos el foil, el que estaba blindado, era un blindado adicional para los 4 pares, y por otro lado teníamos el netamente shielded, o sea, el blindaje neto, ¿no es cierto? Que blindaba pues a cada par de los 4 que existían en estos cables, ¿no? Entonces, por supuesto que estos son los cables más populares. En contraparte tenemos también el cable coaxial. Los cables coaxiales hoy en día ya prácticamente se utilizan solo para acometidas en las redes caseras, ¿no? Hoy en día inclusive ya hay gente que está apostando por la fibra óptica. Ya las acometidas hasta el dispositivo que ya sabemos que son 4 en 1, hasta ahí y puede entrar con cables fibra. Solo que el costo es un poquito mayor. Por ejemplo, Movistar está haciendo acometidas con fibra. En cambio, claro, sí, todavía está diversificando. Ella acometida que lo hace con cable coaxial, pero también lo hace en fibra, pero el costo es mayor, ¿no? Ellos todavía no entran a eso de diversificar ambos temas. Parece que es tema de competencia que el usuario obviamente puede aprovechar. Bien, en el tema decíamos, por ejemplo, en los cables de fibra, y ya decíamos que las señales viajaban en forma de luz, ¿correcto? Y ahí la luz se generaba de 2 formas. Por un lado teníamos la luz láser y por otro lado teníamos el diodo LED. ¿Cuál es más potente? Obviamente la luz láser. La luz láser es el que define los cables de fibra monomodo. Entonces, como estas señales son fuertes, potentes, ¿no es cierto? Tienen un alcance de kilómetros, fácilmente cubrimos 10 kilómetros, 80 kilómetros. ¿Ok? Aparte que es inmune al ruido electromagnético. O sea, todo lo que vea ruido con fenómenos eléctricos no le afecta porque la luz es de otra naturaleza. Entonces, eso es muy conveniente, precisamente, ¿no?
Y estos de las fibras monomodo, decíamos inclusive que tenían un núcleo bien delgado, ¿no es cierto? Era entre 8 y 10 micras, que de tal manera que prácticamente la señal que es bastante delgadita también, pues prácticamente ocupa todo el volumen del núcleo y viaja, ¿ok? A toda velocidad, ¿no es cierto? Por eso es que esta tecnología es más costosa, tiene mucho mayor potencial y obviamente económica también, son económicamente más costosos también, eh, y pues su manejo tecnológico es una tecnología más avanzada. Así es que, por ejemplo, en fibra óptica monomodo, se recomienda minimizar, por ejemplo, los empalmes. Los empalmes no son recomendables cuando estamos en monomodo. Entonces, por eso es que cuando hacen cableados en fibra monomodo, por ejemplo, se llevan pues carretes gigantes de cables para evitar justamente los cortes y tener que hacer. En el multimodo es el diodo LED. Estos cables de fibra, pues obviamente tienen alcance más o menos hasta los 500 metros, dependiendo de la velocidad también. Cuanto mayor es la velocidad, el alcance es menor. Esa proporción siempre hay que tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que hoy en día, en nuestras LAN, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, en ambientes de pisos, por supuesto que tenemos ambientes limpios, entonces todo está pues en base a cable UTP categoría 6, ¿no es cierto? Categoría 6. Eso sí, es la tecnología actual que se maneja. Algunos inclusive todavía optan por la categoría 5E. Ya 5E es una tecnología de hace ya más de 10 años, entonces, pero sin embargo todavía, inclusive cable 5E, por ejemplo, pueden transmitir inclusive a los gigabits. Entonces hay gente todavía que negocia con estos cables. Pero sin embargo, nosotros ya para garantizar que nuestro cableado pues vaya para adelante 10, 15 años para adelante, ¿no es cierto? Tenemos que implementar hoy en día la última tecnología, ¿no es cierto? Entonces, y esto es pues solo la categoría 6. Alguien dirá, profe, pero también he escuchado la categoría 7. Lo que sucede es que la categoría 7 hace muchos años que existe, pero es mentira. Ya la categoría 7 yo escuché por los años 2003, 2005, pero sin embargo nunca llegó a ser un estándar. ¿Por qué razón? Parece que la categoría 6 tuvo mayores prestaciones de tal manera que agarró los megabits muy bien, agarró también los gigabits muy bien, así es que tenemos con la categoría 6 transmitiendo a 54 gigabits, a 100 gigabits, a 200 gigabits. Entonces, pues el estándar 6, categoría 6 sigue siendo, y parece que el 7 se está guardando para mayores prestaciones. Posiblemente en algún momento estaremos hablando pues, de los 500 gigabits. ¿No es cierto? O sea, es unas velocidades realmente impresionantes, ¿no? ¿Okay? Eso es la impresión que me da, porque no tiene otra explicación de la categoría 7 hasta ahora no se ha estandarizado si tiene tantos años de vida. Pero sin embargo, obviamente, ¿qué significa? Ustedes dirán, pues, pero ¿cuál es la diferencia entre una categoría 7 estandarizada o no estandarizada? Lo que sucede es lo siguiente, cuando es un estándar, ¿ok? Cuando es un estándar, todos los países asumen y en base a ese estándar todos fabrican ese cable. O sea, todos los cables en cualquier país, si es el estándar categoría 6, todos son similares. En color, en prestaciones, en diseño, en todos son similares. Es copia, copia fiel. En cambio, cuando no es estándar, ¿quién es el que se responsabiliza del diseño? Simplemente el fabricante. El fabricante es el que respalda, porque en este caso la categoría 7. Entonces, pues como no es un estándar, todo el mundo no hace pues una copia fiel, ¿ok? Y dice, pues, bueno, yo lo uso así porque es un estándar, porque aún no lo es, ¿ok? En cualquier momento será, seguramente lo será. Eso ni duda cabe. Pero, sin embargo, está demorando bastante. Muy bien, entonces eso es con respecto a todo el tema cableado, ¿no? Normalmente también hablábamos ahí, pero cómo elegir, por ejemplo, un medio de transmisión, ¿no? En la que entró también la proteína inalámbrica. Entonces, normalmente, hoy en día, por el tema de seguridad, ¿no? Por el tema de seguridad, normalmente se recomienda pues, en los ambientes cableados. Los ambientes cableados son más seguros.
En cambio, los ambientes inalámbricos, obviamente, tiene que manejar mucho control. Tan es así, si ustedes ven, por ejemplo, seguramente ya habrán tenido oportunidad de mirarlo en el PPT, ¿no es cierto? Si ustedes ven una trama de cableado Ethernet, ¿no es cierto? Y una trama inalámbrica, van a ver, pues, la trama inalámbrica tiene, pues, una cantidad de campos tremendo, ¿ok? Porque el tema de control, el tema de administración es mucho más complejo. ¿Y por qué es más complejo? Obviamente es más difícil controlar por señales que van por los aires. ¿Se cuenta? Mientras que las señales que van por un ducto son mucho más fáciles de controlar, ¿no? Ese es el punto. Entonces, imagínense, cuando estamos hablando de medios inalámbricos, pues tenemos que ver todo un proceso solamente para conexión. Miren, solamente para conexión. Primero tiene que identificar. Imagínense, tiene que identificar. Después de identificar, tiene que autenticar. Después de autenticar, tiene que asociar. Hasta mientras se va pasando el tiempo, hay consumo administrativo, se consume ancho de banda en esos afanes, en esos menesteres. Entonces, tan es así que en los medios inalámbricos, el 50% aproximadamente del ancho de banda se va en temas administrativos y de control y seguridad. Entonces va el 50%, imagínense. Mientras que cuando estamos con el tema cableado, no es mayor. Pero sin embargo, hay que reconocer que también como lo vimos, nosotros lo enfatizamos también si vemos la tecnología gigabit, estamos hablando ya de los 7 gigabits, imagínense, ¿no? Cuando apareció en los años 90 la tecnología Wi-Fi, ¿no es cierto? Con un megabit por segundo y con una serie de deficiencias, mientras que el medio cableado estaba por los 10 megabits por segundo. Obviamente, buena señal, no había ningún problema, entonces no había nada que comparar. Estamos en una diferente, 1 a 10, pero con unas deficiencias en el inalámbrico. Y uno decía, uff, bueno, está bien como entrenamiento, como conocimiento, como alternativa, pero que sea una competencia real del cableado, no creo. Hoy en día ya no opino así, ya me reservo. Tan es así que inclusive, bueno, basado en investigaciones, sabemos que el mundo, el futuro es prácticamente tecnología sin cables. Y no solamente en la transferencia de datos, sino también estamos hablando de la transferencia de energía eléctrica. O sea, la electricidad, supuestamente ya no vamos a ver los cables eléctricos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Viajando por las torres, ¿no? Posiblemente en una etapa de transición, en los grandes sistemas distribuidos todavía veamos cables, pero las acometidas prácticamente ya no van a haber señal. Energía eléctrica ya prácticamente va a ser sin cables. Estamos hablando de cuánto, de una tecnología que hoy en día ya en experimentos ya están pasando la luz verde, ¿correcto? Tienen luz verde en experimentos, ya ahí es una realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hace, imagínense una realidad, cual tuve la oportunidad de estar en ese seminario en la que había pasado 10 años, ¿no? Presentaron últimos avances en materia de transferencia eléctrica. Ya se podía transmitir 2 kilómetros, ¿ya? 2 kilómetros se puede transferir corriente eléctrica sin necesidad de cables. Pero obviamente en ese momento la tecnología todavía es costosa, todavía no es de tipo comercial, estaba en la etapa investigativa. Estamos hablando de más de 10 años, ¿eh? Entonces a estas alturas imaginen que todo se acelera, ya todo ese tipo de cosas ya tienen mayor cobertura, ¿no? Imagínense. Pues es que el mundo está cambiando en todo sentido, ¿no? Ya un poco somos más conscientes de nuestra protección ambiental, así es que de este lado también ya le estamos dando menor cobertura a lo que son, digamos, combustibles en base a fósiles. Ok, vale decir, pues, recursos como el petróleo, por ejemplo, ya se está tratando de minimizar su uso y se está dando mayor cobertura a las energías renovables, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado. Ustedes como ingenieros tienen deber también de saber esas cosas. Ojalá en el futuro, más adelante, como la malla curricular es dinámica, ustedes también deben, como ingenieros que son, deben conocer también lo que es
pues la realidad mundial en materia ambiental, en la materia, materia energética, cómo va el mundo. Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos tratando de olvidar. Nosotros, bueno, a duras penas estamos aceptando el gas ustedes saben, también es un recurso fósil, pero sin embargo es menos contaminante que el petróleo. Pero sin embargo tenemos otros recursos. Tenemos otros recursos, por ejemplo, como es el recurso eólico, tenemos el recurso, lo que son los rayos solares, ¿no? Tenemos recursos geotérmicos, tenemos biomasa, ¿no? Tenemos muchos recursos realmente que, pues, lo que tenemos que hacer es un poco ser más consciente de la protección ambiental y abordar estos temas, ¿no? ¿Ok? Es que, bueno, por ahí va la cosa. Así es que hablando un poquito de señales, nos fuimos un poquito... Es que todo es integrado realmente. Cuando uno hace un análisis de la realidad, todo se va integrando hasta que al final terminamos inclusive hablando de nuestra tierra y del peligro en el cual lo estamos poniendo nosotros, nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Porque en nombre de la tecnología y cosas por el estilo, pues ponemos en peligro todo. Creo que en toda la galaxia, ¿no? Por no hablar de otras galaxias, en toda la galaxia creo que somos los únicos seres humanos, que no sé, que en pro de nuestra inteligencia, diciendo que somos los únicos inteligentes, somos los únicos que hemos puesto en peligro nuestro hábitat. Eso no lo hace ni la cucaracha, no, ni las ratitas, no ponen en peligro su hábitat. Nosotros nos damos el lujo de poner en peligro nuestro hábitat. Así es que miren en qué estado de conciencia nos encontramos. Entonces creo que ustedes son las futuras generaciones que tienen que opinar al respecto y tenemos que velar por nuestra tierra, no hay otra, no hay otra. Entonces, y eso es, pues, obviamente, ser consciente de todo lo que pasa. La ingeniería es posiblemente una de las carreras que nosotros hemos tenido la suerte de abordar, ¿no? Es una de las más nobles, para mí es una de las más nobles. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre estamos resolviendo problemas, siempre estamos dando soluciones, ¿ok? Y nuestras soluciones no tienen que, si nosotros tratamos, si queremos evitar, ¿no es cierto? Creo que es la carrera en la que con más facilidad podemos evitar temas de corrupción, ¿ok? Entonces, eh, es la menor oportunidad del manejo de tecnologías, el crear cosas, el inventar cosas, el diseñar cosas. Para nosotros lo llamamos soluciones, ¿correcto? Entonces eso pues, está lejos de la corrupción. Salvo que, ¿cuándo entra la corrupción? Cuando hago esas actividades para personas no adecuadas, para aquellos que buscan el mal, para aquellos que roban, para aquellos que sobrevaloran las cosas, para aquellos que perjudican las instituciones. Entonces, si yo hago tareas de ingeniería para ese tipo de instituciones, para ese tipo de organizaciones, entonces ahí sí estoy en una rama de corrupción. Pero si yo evito hacer ese tipo de cosas, la ingeniería puede ser muy limpia y ser desarrollada pues realmente al nivel que el mundo requiere, ¿no? Okay. En cambio, hay otras profesiones que son más difíciles de que se alejen de la corrupción. Ejemplo, la abogacía. Los abogados, uf, bien difícil que haya un abogado limpio, así, honesto y que ni hablar es bien complicado encontrarlos porque es parte de su trabajo de ellos. Ustedes saben, cuando un abogado termina, lo que le dicen es, bueno, jovencito, usted se va a bautizar como abogado, así es que usted tiene aquí a este joven arrobado, violado, así es que si lo logra sacar limpio, usted tiene un perfil de abogado. Entonces, si ustedes, pues, si son limpios, puros y castos, prístinos, ¿qué van a decir? Perdón, arrobado, violado, que lo voy a defender, por Dios, ¿qué me están pidiendo? Eso es indefendible. Pero no, señor, como abogado tienes que defender. Ese es el punto. En cambio, en la ingeniería no nos obligan a hacer ese tipo de cosas. Esa es la gran ventaja. ¿Ok? Estamos a veces en la medicina mismo, lamentablemente. Lamentablemente hay gente que deposita sus esperanzas, ¿no es cierto?, para salvar sus seres humanos y a veces hay profesionales que se aprovechan de esas circunstancias.
Posiblemente ahí un profesional te diga, bueno, yo estoy hecho para salvar vidas. De acuerdo, hasta ahí, de acuerdo. Está hecho para salvar vidas, pero tampoco no está para aprovecharse, ¿no? Algo que cuesta 1.000, voy a cobrar 10.000 porque la familia está desesperada por querer salvar a su ser humano, a su ser querido. No creo, no me parece. Bueno, entonces, así está un poquito el mundo. ¿Ok? Algo que realmente que puede costar 1.000, te cuesta 10.000, te cuesta 20.000, dependiendo del grado de desesperación que vives, dependiendo del estudio que ya te hicieron, socioeconómico, de tu nivel socioeconómico que tengas, te van a dar prioridad. A otro que no tiene dinero lo van a poner a un costado y van a decir, van a dejar que se muera. Entonces, vamos. Entonces, eso ya, y pues efectivamente nos hace pensar cosas y decimos que el mundo no está tan correcto como quisiéramos. Hay instituciones para todos, sí, pero todos funcionan bien. Entonces, por ahí el problema. Entonces, creo que nosotros, y cuando nos decimos nosotros, nos referimos a la gente en la UNI. La gente en la UNI tiene que salir libre de todas estas cosas. Tiene que cambiar el destino de las cosas, la forma como se hacen las cosas. Por eso yo les pido a ustedes que sean limpios. Con ustedes, yo, por ejemplo, ustedes saben que yo confío en ustedes. Yo les tomo un examen que les digo, quiero verle la cara. Levántate, párate, muéstrame tu DNI, muéstrame esto, gira esto, tírate al suelo. No, no le estoy diciendo para nada. Confío en ustedes. Trato de sembrar en ustedes. Pero también espero la misma respuesta. Obvio. Pero mientras yo apuesto por ustedes, si ustedes dicen, no, el profe no revisa, el profe confía, el profe medio tonto, no le interesa, si es que, güey, pásame la copia, pásame esto, oye, dame la respuesta de esto. ¿Qué creen que están haciendo? Justamente estamos viviendo están desarrollando un sistema de corrupción. Entonces, que como alumnos estamos ya comportándonos con visos de corrupción, entonces, ¿qué nos esperen? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en eso, reflexionen, jóvenes, reflexionen. Entonces, la corrupción es una forma de alterar las cosas, alterar el destino de las cosas y al final nuestro mundo termina afectado. No se olviden por los intereses. No es que tenemos una carrera a la industrialización que ha terminado generando pues calentamiento global, ¿no? Todo un problema en nuestra tierra, en pro del desarrollo, pero un desarrollo pues mal llevado. ¿Qué clase de desarrollo es aquel que genera todo el tiempo mayor diferencia social? ¿Qué clase de desarrollo es eso? Yo entiendo que un buen desarrollo, al contrario, debe ser sostenible y todo el mundo, mientras es habitante de la tierra, debería ganar. Nadie debería estar en extrema pobreza. ¿Ok? Mientras aquí hay gente que no sabe qué hacer con su dinero, hasta estará pensando comprar lotes en Marte. Hay gente que está buscando cómo va a comprar un pan francés hoy día para sobrevivir. Entonces, eso no es justo. Entonces, las cosas andan mal, eso, las cosas son así. ¿Ok? Entonces, resolvamos primero los problemas de nuestra tierra. ¿Ok? Las diferencias sociales no tienen por qué existir. Todos somos seres humanos, todos somos parte de la tierra. No tienen por qué haber algunos felices y otros tristes y otros pobres, otros infelices. ¿Por qué? Si la oportunidad de la tierra es justamente la oportunidad que tenemos de vivir en la tierra es justamente para mejorar nuestras condiciones de vida. Y en eso todos debemos ayudarnos. ¿Ok? Entonces, si a través de las redes sociales hablamos de colaboración, hablamos de la colaboración pues para disminuir las brechas entre los seres humanos. ¿Ok? Entonces, hablemos de ese tipo de colaboración. ¿Mm? Hay que hacer colaboración para disminuir las lacras sociales que hay. ¿Mm? Ok, jóvenes. Entonces, un poco, siempre son, ya soy un profesor de tantos años, no solamente eh, como que no me como que no me convenzo que solo debo enseñar un curso, sino ya tantos años de existencia, viendo tantas cosas. He tenido oportunidad de estar en diferentes situaciones, gracias
Por eso también le doy un poco de gracias a la vida. Entonces creo que también tengo que compartir las cosas, los sentimientos que uno tiene. Porque posiblemente si yo no se los digo, no sé si hay alguien más que se los diga, pero los profesores también tenemos el deber de formar a ustedes, porque a veces ustedes en su juventud creen que la vida es fácil, no es tan fácil. Ustedes creen que saliendo de la universidad todo está resuelto, no. Van a estar sometidos a las fuerzas, ¿no? Esas 5 fuerzas de Porter, todas las fuerzas pueden ser corruptas. Ustedes tienen que lidiar ante esa situación. En algunos casos van a tener que ceder, pero tienen que ceder inteligentemente. Deben saber que pueden negarse, pero no. ¿Y quién les habla? Yo he estado en una situación sabiendo que no estaba bien, pero ¿qué? Para luchar adentro. Porque también si me voy, digo, no, ese es corrupto, me voy, la cosa nunca va a cambiar. Entonces uno tiene que inmiscuirse ahí para tratar de enderezar las cosas. Ese tema también existe, jóvenes. Hay que pensar también en eso. Cuando algo está mal, no basta correrse. No, ahí no entro ni de vainas, como se dice. No, no se trata de eso. Hay que ser valiente, entrar, pero también poner la tela de juicio ahí. Oye, ¿qué pasa aquí? Hay que ordenar algunas cosas. Ya, hay muchas cosas que están mal, hay que ordenar. Pero ¿cómo logras eso? Solo participando. Si no participas, si no te comprometes, no hay logros. Puedes perder, cierto, pero pues si tú no logras, los que te siguen seguramente lo van a lograr. Así se han hecho los cambios en el mundo, jóvenes. ¿Mm? Bien. Eh, Ahora vamos a pasar al nivel de enlace de datos. El enlace de datos, este es una capa muy especial, que consiste justamente en enlazar un dispositivo con otro, ¿no? Si nosotros estuviésemos hablando a nivel de transporte, por ejemplo, diríamos, a ver, me quiero ir, por ejemplo, Javier Prado, entonces voy desde la FIS a la puerta 5, ese es un enlace, primer enlace. De la puerta 5 me voy hasta Javich, este es un segundo enlace. Me cuenta que voy de un enlace a otro enlace. Y de Javich me voy hasta Puente Nuevo, otro enlace. Y de Puente Nuevo me voy hasta Javier Prado, otro enlace. Entonces, para trabajar entre estos nodos que constituyen el enlace, se necesita la dirección física. Cuando es una LAN, esa dirección física lo llamaban la dirección MAC, Media Access Control, control de acceso al medio, ¿no es cierto? Esa dirección física MAC que llamamos MAC origen, MAC destino, correcto. Ahí interviene ARP, ¿no es cierto? Okay. Como protocolo para encontrar, por ejemplo, una dirección IP, ¿ok? En base a una dirección IP encuentra una dirección física. ¿Ok? Entonces, esa dirección física es la que justamente juega en los enlaces. En cambio, en la dirección lógica, la dirección IP, es justamente, responde a la pregunta, ¿de dónde estoy saliendo? Allá de la FIS. ¿Y a dónde me estoy yendo? Javier Prado. Ah, correcto. Entonces, dame la dirección de la FIS. Ah, ya, esa es la dirección IP. Y dame la dirección de Javier Prado. Ah, ya, ¿a dónde voy a llegar? Listo. Eso es otra dirección IP. IP origen, IP. Pero las direcciones de los enlaces pueden tener IP, no hay ningún problema. Pero fundamentalmente ahí están las direcciones físicas. ¿Ok? Entonces las direcciones físicas son los que están presentes en los enlaces. Y precisamente el switch, por ejemplo, es un dispositivo para enlazar, ¿no es cierto? Para enlazar dispositivos. Una PC con otra PC, con otra PC, un switch con otro switch. Enlaza. Por esa razón es que toma decisiones de envío en base a direcciones físicas, o sea, en base a direcciones MAC. En cambio, el router, ¿qué hace? Por definición sabemos que el router pues enlaza redes. Ahora vale decir, enlaza una red con otra, o una subred con otra subred. Y cuando hablamos de otras redes, estamos hablando de diferentes direcciones IP. Cada red tiene una diferente IP necesariamente. Cuando hablamos de IP de red A, es una IP, la IP de red B es otra dirección IP. ¿Ok? Al menos un bit de diferencia tiene que tener dentro, obviamente a través de la máscara. Ya sabemos que la máscara de subred es muy importante, de modo que pues la máscara es la que me dice cuántos bits de red son
y el restante son los bits de host, ¿no es cierto? Entonces, con la máscara de subred recién podemos definir realmente lo que es el IP de red. ¿Ok? Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, antes que pasemos al siguiente nivel. Les agradecería cualquier duda que tengan. Nada, no tienen ninguna duda, todo está bien, está claro. Profesora, Sí, sí, a mí me quedó una duda en a las ver, direcciones IP de los dispositivos finales, como en el caso sí, que vino del parcial, terminaba en, por ejemplo, punto 128, ¿no? En la dirección IP. Eso correcto. cuando le asignaba una dirección IP al dispositivo final, ¿lo ponía con punto 1 o 129? Ah, depende de la máscara. Si, Si la si la máscara fue... máscara, si la máscara eh, fuera 128, tú sabes que es un 1 en el, en el primero bit del octeto, ¿cierto? ¿Ok? ¿Sí? 120, perdón, 128 es el bit 1 en la posición 7, ¿cierto? sí, Ya, entonces, ¿qué pasa? Si la máscara fuera /25, o sea, 24 más 1, quiere decir que esos 25 bits son de red. Entonces, quiere decir que ese 128 también es parte de la CP de red. Entonces, obviamente, cuando ya le pones estás asignando direcciones a los hosts, ya tendrías que poner 128, y el que sigue 129, 130, 131, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Esto? Eso es lo que harías. Pero en ese caso era punto 128, pero la máscara era el /24, ¿correcto? ¿Qué te está diciendo eso? Que los 24 bits son de red y los 8 bits son de host. Entonces, ese 128 simplemente había que convertirlo en 0. Entonces, cuando le pones al IP de host, no le pones 129, sino le pones el IP, los 3 campos, y sale punto 1, punto 2, punto 3, hasta el 254, ¿no? Eso es lo que estaría pasando. y el IP del gateway, profesor, sería con 0, normal. ¿Cómo con 0? No entiendo. O sea, punto 0 o punto 128 el IP No, del no, no, gateway, no, del no, router. ahí, como te digo, la red es, el último campo es punto 0 por el /24. El Ah, ya, último ok. octeto es 0, de todas maneras, porque por la máscara te está diciendo 24 bits son de red y los 8 bits para los 32 son 0. ¿Ok? De ahí ya para el gateway puedes ponerle el primero, el último o el décimo, no hay ningún problema, pero lo que tienes que respetar es que ahí, según la máscara, como es el /24, los bits van a cambiar entre 1 y, ya saben que 255 va a ser, pues, ¿cómo se llama? Broadcast, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profesor, gracias. Ok. Pregunten jóvenes. Yo sé que la duda de uno, duda de dos, es duda de muchos. Eso, no, la experiencia. Sigan preguntando, cualquier duda, en base a direcciones más, fundamentalmente siempre pensando en el lado aplicativo. Ya saben qué cosa es esto, para qué sirve, eso lo encuentran en cualquier parte, pero las aplicaciones, eso es lo que más, ¿no? Y las aplicaciones uno siempre, ¿cómo lo uso? ¿No? ¿Para qué lo uso? ¿Cómo lo uso? Entonces eso no siempre está escrito en todo. ¿Okay? En cambio, las definiciones sí, pues lo encontramos en todas partes, ¿no? ¿Okay? Bueno, en todo caso vamos a ver sobre las direcciones IP hoy, ahora, y ahí vamos a ir complementando. De paso, vamos a, en el último momento les voy a dejar también unos cuantos ejercicios para que vean a ver cuáles son los IP válidos, cuáles son los que están correctos y de qué dependen, etc. Vamos a jugar con algunas aplicaciones de direcciones IP. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a empezar con el... Bien, entonces vamos a ver la capa de red. Es el modelo OSI o también la capa Internet, ¿no? Que es en el modelo TCP/IP. Y ambos prácticamente son similares. Ya saben que OSI siempre plantea lo que son referencias del modelo teórico,
¿no es cierto? En cambio, TCP/IP hace la aplicación a través de los datos. En este caso, el protocolo más importante en esta capa es el protocolo IP, Internet Protocol. De ahí que decimos que en el modelo TCP/IP la capa es Internet. ¿No? Okay. Bien, los temas que vamos a ver son protocolos de la capa de red, el tema de enrutamiento, lo que son los routers. Bueno, configuración de un router, ya esto sí ya lo tenemos ya vencido, así que tú seguramente será divertido mirar algunas cositas más rápido, que ya ustedes conocen. Okay. Un poco viendo la capa de red, ¿no? Es un poco, un pequeño recordaris, ¿no es cierto? Ya hemos estado viendo la clase anterior sobre este punto, ¿no es cierto? Ok, en la capa física tenemos los bits, ¿no es cierto? En forma de señales, justamente aquí toda la parte que tiene que ver con la transmisión de señales y los medios de transmisión, ¿no? Lo que acabo de indicarles. En la capa 2, en este caso en enlace de datos, tenía una subcapa MAC y la LLC, ¿cierto? Entonces la subcapa MAC es la que siempre está preocupado de cómo enviar las señales, adaptar las señales al medio físico aquí, ¿correcto? Y la capa LLC es cómo hace para eh, eh, encapsular la capa, el paquete de la capa de red, ¿ok? Porque el LLC pues justamente va a recibir el paquete de la capa de red para encapsularlo. De ahí que la trama va a tener por cabecera el encapsulado, que es el paquete de la capa superior, y luego tiene pues lo que es el trailer o la cola. ¿Okay? Bien, y aquí estamos en este momento, ¿no? Paquetes y aquí en la capa de red. ¿Cuáles son las actividades más importantes en la capa de red? Son la determinación de la ruta, ¿no es cierto? Y el manejo de direccionamiento, ¿no? Las direcciones, ¿no? Aquí también nosotros ya sabemos manejar rutas, ¿no? Ya sabemos en qué consiste la ruta estática, ya sabemos que es una ruta dinámica, ¿ok? Entonces, por aquí, esto ya lo tenemos ya trabajado. Después hablamos de direcciones, también direcciones IP, ya sabemos asignar direcciones IP, solo nos falta jugar algunos aspectos para que tengan más confianza manejando las direcciones IP, porque por ahí podría sorprendernos. Eso es por otro lado. También en esta parte vamos a ver lo que es el formato del protocolo, ¿no? El protocolo, cómo es el formato del protocolo IPv4 y el formato del protocolo IPv6. ¿No? Y vamos a hacer una comparación y ustedes van a ver cuál de los formatos son más sencillos, ¿no es cierto? Cuál es más resumido y por qué, ¿no? Entonces, ya como siempre, recordando todo nuestro proceso cuando nos habla de una transmisión entre dos terminales, o sea, entre dos extremos, de host a host, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta transmisión de este host que está en cualquier parte y este otro host que está en cualquier otra parte, ¿correcto? Y pues lo separa toda una red de transmisión de datos, ¿no? Toda una red. Entonces ya sabemos que este host pues desarrolla las 7 capas, ¿no? Desde la capa de aplicación hasta la capa de física, hasta que las señales fluyen a través del medio de transmisión y fluyen por la red hasta llegar al destino. Y en el destino, ya el host destino, ¿qué hace? Trabaja al revés, ¿no es cierto? Va a recibir las señales en la capa física, luego pues lo va a convertir, lo va a armar la trama, verifica la trama que esté correcta, le quita la cabecera y se convierte en paquete. Ya cuando está en paquete, está en la capa. Entonces, cuando el origen está en red y el destino también está en red, entonces aquí se produce pues una comunicación lógica, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque ambos están al mismo nivel y compartiendo lo que son los datos. ¿Ok? En la capa de transporte, como lo vamos a ver también en la siguiente sesión, la capa de transporte es la que realmente los computadores te dicen, oye, te estoy viendo, ¿no? Porque hasta acá todo es trabajo lógico, todo esto lo trabajó, las señales van viajando, llegan por acá, llega hasta acá, todo eso, pero el origen con el destino todavía no se ve. Pero cuando llega la capa de transporte, como que la luz entre los dos se prende, ¿no? Ah, ya, listo, sale luz de acá y sale luz de allá, y ambos, ah, ya te estoy viendo, ah, sí, efectivamente. ¿Qué hacemos? Vamos a desarrollar la comunicación. ¿Basado en qué? A la aplicación de qué? Del usuario, porque esta parte del 5, 6 y 7 son aplicación del usuario. Por eso en el modelo TCP/IP, el 5, 6 y 7 se llama aplicación, en honor a la aplicación del usuario. ¿Okay? Entonces, en la capa de transporte, ¿no? Se realiza el contacto lógico real entre los dispositivos para desarrollar la aplicación del usuario, que puede ser una aplicación carga-descarga,
Puede ser una aplicación de correo, puede ser una aplicación de navegación en página web, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Ok? Bien, entonces en este momento nosotros vamos a, ya estamos por enlace de datos, ahora estamos aquí en la red, ¿no? Acá en la capa de red lo que se hace es coger el segmento que está en la capa de transporte, ¿correcto? Y coger uno de los segmentos y luego encapsularlo en forma de paquete. En este encapsulado, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner un segmento en la capa de transporte y le vamos a poner el encabezado. En el encabezado, entre otras cosas, va a ir el IP origen y el IP destino. Porque eso pasa en el origen. Cuando llega al destino, obviamente, pues primero se forma la trama, se valida la trama, cuando la trama es validada y efectivamente todo está correcto, ¿no? Le quita la cabecera, vale decir las direcciones MAC origen destino y queda solamente el paquete. Y con el paquete va a identificar que efectivamente, pues origen y destino están conectados, ¿cierto? Y en la capa de transporte ya se produce lo que es el desarrollo de la aplicación. ¿Estamos? Muy bien. Proceso de transporte de extremo a extremo. ¿Ya? Cuando hablamos de proceso de transporte significa que la data es llevada de extremo a extremo. ¿Okay? Tengan cuidado porque a veces dicen, el que hace el proceso de transporte es la capa de transporte. No es así. Tengan cuidado. Transporte simplemente es el término ahí. La capa de transporte es justamente donde los dispositivos ya entran en contacto lógico para desarrollar la aplicación. Pero donde fluyen los bits de origen a destino, ¿ok? Es en la capa de red. Por eso hablamos acá del proceso de transporte de extremo a extremo. Como quien dice, flujo de datos de extremo a extremo, equivalente a eso. Bueno, entonces ya en la capa de red ya sabemos que el direccionamiento de dispositivos finales justamente son las direcciones IP, ¿cierto? Hablamos de encapsulamiento, efectivamente, ¿no? ¿Ok? El paquete encapsula un segmento y a su vez el paquete va a ser encapsulado para constituir la trama, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Hablamos de enrutamiento, y hablamos también de enrutamiento, ¿ok? Estático, dinámico, ya saben manejar el enrutamiento estático, el enrutamiento dinámico ya sabemos aplicar lo que es enrutamiento RIP. Ya veremos también otro protocolo de enrutamiento como SPF, que es muy interesante, pero ya más adelante. También hablamos de desencapsulación. Ya saben, en la etapa anterior, o sea, aquí, en esta parte, ¿no? El host origen, todo es encapsulación, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Sí? Todo es encapsulación aquí. Aquí tengo aquí tengo el segmento, ¿no? En transporte. En esta parte tengo datos de usuario. Aquí tengo los segmentos. O sea, esos datos han sido segmentados. Cada segmento se convierte en un paquete, es encapsulado en un paquete. Cada paquete es encapsulado en una trama. Toda esta trama se convierte en bits, listos para ser convertido en señales y ser enviado a través del medio de transmisión. ¿Correcto? Así es. En cambio acá, en el destino, todo es desencapsulado. ¿Ok? ¿Estamos? Acá tiene la trama. Allá le va a desencapsular, o sea, va a decir, le va a quitar la cabecera para obtener el paquete. Luego, una vez que ya valide el paquete, va a desencapsularlo, o sea, va a decir, le va a quitar la cabecera para tener el segmento. ¿Ok? Y así. Entonces, todos los segmentos que lleguen aquí, al final se van a integrar y van a constituir la aplicación que consistirá pues, en diferentes actividades de acuerdo a sus requerimientos. De repente ha sido un envío de correo, o de repente ha sido una carga-descarga de archivos, pero depende de qué aplicación hayas elegido. Bien, entonces, protocolo de capa de red comunes, tenemos protocolo de Internet versión 4, IPv4, que es lo que hasta ahora seguimos manejando, y lo que se nos viene, ¿no? Ya, y poquito, y hoy en día ya hay sistemas que híbridos funcionan con ambos, ¿no es cierto? Son Internet de la versión 6, que, bueno, mientras hemos estado por ahí avanzando, también hemos estado hablando, ¿no? Siempre
estas cosas no es necesario, por la importancia que tiene, no es necesario todavía que en el capítulo exacto para hablar de eso, sino pues, por la misma necesidad de requerimientos, uno mucho antes está hablando de direcciones IP, de las direcciones físicas, de enrutamiento, etcétera, etcétera. Un protocolo de red antiguos que ya pasaron, solamente son parte de la historia también. Por ejemplo, Novel Network, ¿no? Novel, eh, Novel Network. Imagínense que este protocolo o esta red Nobel, que se le conoció por la década de los 90, fue uno de los más populares en esa época. Pueden imaginar, depende de las épocas que se ha vivido, pues, en los 90, ¿qué cosa era la red más óptima? Ah, era pues una red de internet basado en cable coaxial, esa era la mejor red. Oye, el mejor protocolo de red, una Novel Network, ya. Entonces, esa era la mejor red, ¿ok? Con el que se podía contar a nivel empresarial, ¿ok? También teníamos el Apple Talk, ¿no? La popular manzana, pero también siempre, pues, como parte de la arquitectura, esto no es arquitectura abierta, es arquitectura cerrada, ¿no es cierto? O sea, vale decir que tiene un dueño y es de tipo privado. Igual que IBM también, pues, justamente en algunas cosas se aperturó, pero en muchas cosas se quedó como arquitectura cerrada y no, siempre fue un contrincante fuerte de Apple Talk, ¿no? ¿Okay? También tenemos el servicio de red sin conexión, o de la TechNet. Esta TechNet fue de la firma Digital que hasta ahora existe, ¿no? También en algunos momentos han tenido sus buenos crecimientos, pero después pues han entrado en declive también, ¿no? Ahí está justamente eh, un paquete IP. ¿Qué es lo que ha hecho el paquete IP? Ha encapsulado el segmento de la capa superior. Este segmento es un fragmento de la data de usuario, ¿correcto? Vamos. Este segmento que tenía, data de usuario, más en la cabecera tenía número de puerto origen, número de puerto destino. Eso lo constituye el segmento. Pero cuando baja a la capa de eh, Internet, ¿okay? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se le, pues ese segmento viene a ser como si fuera la data y se le pone el encabezado del paquete. ¿Está? Y al final, estos son los paquetes que constituyen, ¿no es cierto? Que van a ser manejados por el router. Ok, ojo, hay que entender de que el router, para administrar la red, ok, maneja datos del paquete. Pero hay que aceptar también que el router en su interfaz, cuando llega la data, recibe obviamente señales, ¿no es cierto?, de capa 1. Luego lo va a validar también como una trama. Una vez que valida la trama, pues va a desencapsular y lo va a tener, va a lograr el paquete. Y ese paquete es el que va a administrar el router para tomar decisiones. ¿Está claro? El paquete es el que le permite al router a tomar decisiones de envío. ¿Cómo lo hace? Ya lo hemos dicho en algún momento, pues vale la pena repetir. El router lo que hace es, ya tengo, ya validé mi trama, perfecto, ahora lo desencapsulo y tengo este paquete. Pero este paquete tiene que llegar a la red destino, ¿no? A la red destino. Entonces, ¿qué tengo que mirar? El router, pues, como sabe que tiene que llegar a la red destino, ¿qué mira? Aquí mira, pues, en la cabecera, el IP destino. Mire, IP destino. Pero ese IP destino es de host, ¿correcto? Es del host. No es que la transmisión de datos es de host a host, no es de red a red, es de host a host. Pero los routers envían datos a una red, no a un host. Tengan cuidado con esos conceptos que son muy importantes. ¿Ok? Entonces el router dice, muy bien, acá veo el IP destino de host, pero yo necesito el IP destino de red. Muy bien, entonces saca y con la máscara de subred que tiene, rápidamente el IP de host lo convierte en IP de red. ¿Ok? Ejemplo, si era 192.168.10.100/24, ese era el IP de host. ¿Ok? Ahora, como dice /24, quiere decir que los 3 octetos son los que son de red. Entonces el IP será 192.168.10.0. /24. Está. Eso es lo que va a hacer el IP de red que va a tomar en consideración el router. ¿Listo? Entonces, ese es la red destino al cual debe enviar el paquete. Ahora, ojo,
El router tiene varios puertos por acá. Puertos Ethernet, tiene puertos seriales. La pregunta es, uy, ¿y ahora? Para enviar este paquete a esta red que ya lo conozco, ¿por cuál de mis interfaces voy a echar el paquete? Esa es la pregunta que se hace. ¿Ok? Y ahora, ¿quién le enseña eso? ¿Saben qué hace? Simplemente el router tiene una herramienta que se llama tabla de enrutamiento. Así se llama. Tabla de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento, entre otros datos que vamos a ver más adelante, correcto, entre otros datos, ¿qué cosas están? En la tabla de enrutamiento está el IP de red destino y la interfaz de salida. Entonces, ¿qué hace? Con esa dirección IP que sacó del paquete, el router va y en su tabla empieza a mirar, porque en su tabla puede haber diferentes direcciones ahí que están, ¿cierto? Porque no enruta una sola red, enruta un montón de redes. Entonces hay varias redes en su tabla de enrutamiento. Entonces, con la dirección que sacó de aquí del paquete, con eso va a comparar. Este no es, esta otra entrada no es, esta entrada no es, esta entrada sí coincide, perfecto. A ver, entonces voy mirando para allá, la interfaz por donde debo enviar es por el serial 000, ya está. Entonces, en su tabla de enrutamiento encontró el IP de red y la interfaz de salida por el cual debe enviar. Esto ya tiene el dato que necesita. Con esos datos, suficiente. ¿El router qué hace? Tenía el paquete. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encapsular para lograr pues una trama, porque él tiene que enviar por su interfaz, a través del cable, tiene que enviar pues una trama. Entonces, ya tiene el paquete, ahora lo encapsula en el segmento, en el cual va a poner su MAC origen y el MAC destino, porque para que vaya al otro extremo del segmento, ¿ok? Esto ya tiene la trama y en forma de señal va a ir a través en este caso, a través del enlace serial hasta el otro router. Este otro router va a realizar las mismas actividades para decidir a qué red va a enviar ese paquete. ¿Okay? Y así sucesivamente. Pueden pasar 10 routers, 20 routers, 50 routers, y todos van a hacer las mismas actividades para hacer llegar el paquete a su destino. ¿Está claro, jóvenes? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. A ver, vamos a avanzar. Cuando hablamos de un protocolo IP, estamos hablando de un chofer, ¿correcto? ¿Ya? Cuando hablamos de una dirección IP, estamos hablando de un chofer en un medio de transporte. Digamos, un transporte Lima-Huaraz, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo viajan los pasajeros? En este caso, los pasajeros son equivalentes a los paquetes. Entonces, el protocolo IP que va a llevar los paquetes, ¿no es cierto? En este caso, es el chofer que va a llevar los paquetes. ¿Ya? Esa es la analogía que vamos a hacer. Pregunta. Ustedes me van a contestar, ¿ah? Todo lo que le pasa al chofer tiene las mismas características también en la dirección. Pregunta. A ver. El chofer, le asignan digamos, un bus que va a ir de Lima a Huaraz. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? Bien, le asignan un bus. Pregunta. ¿El chofer conoce a los pasajeros? Ustedes me dicen, ¿ah? ¿El chofer conoce a los pasajeros? No. No conoce a los No. pasajeros. Perfecto, no conoce a los pasajeros. Muy bien. Número 1. Número 2. Durante el transporte, a través de la ruta, ¿el chofer va a atender a los pasajeros? Tampoco. Tampoco. No va a atender a los pasajeros. No va a atender a los pasajeros. El chofer, mientras transporte de Lima a Huaraz, ¿va a realizar alguna labor administrativa sobre los pasajeros? No. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Estamos hablando de empresas serias, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Una empresa seria quiere asegurarse que el bus vaya en forma rápida de origen a destino.
¿ok? En forma rápida de origen a destino. Entonces, por esa razón es que el chofer solamente debe dedicarse a conducir. Hay otras labores durante el transporte, obviamente que sí, para eso pues hay lo que se llama la terramosa, ¿no? Terramosa, hay gente que atiende a los pasajeros porque alguno tiene algún requerimiento, alguno de repente no está bien identificado, alguno de repente llegó a un último momento y ocupó el asiento que no le correspondía, etcétera, pero esas cosas no le competen al chofer. El chofer solamente lleva su cabina, y ojo, y que ustedes saben muy bien que los buses, esos buses serios, tienen una cabina. El chofer no se comunica con nadie y solo se dedica a transmitir de origen a destino. ¿Ok? Algunas otras preguntas. Algunos de ustedes se acercan al chofer y le preguntan, disculpe, cuando lleguemos a Huaraz, ¿cómo se llama? ¿La agencia va a estar abierta? ¿Qué les contesta el chofer? ¿Qué les contesta el chofer? ¿Sabe o no sabe? No sabe. No lo sabe, efectivamente no lo sabe. El chofer en ningún momento se ha comunicado con la agencia de Huaraz diciendo, oye, ¿sabe qué? Estoy yendo, voy a llegar en 6 horas, o nos vamos a comunicando en el trayecto, ustedes tienen que garantizarme que ahí van a estar, y yo voy a estar monitoreando mi llegada. Nada, no conversa absolutamente nada. Así que si ustedes le preguntan, señor, ¿cómo va a estar la agencia? Ah, no lo sé. Si está abierto, bien, y si está cerrado, bien. ¿Qué es lo que sabe? Lo que sé, si pudiera hablar, si hablaría el chofer, lo que le va a decir es, lo que sé es que les voy a dejar ahí. Si usted va ahí, ahí le voy a dejar. Listo. Eso es lo que sé. Otras cosas, no lo sé. ¿Ok? Ahora, ustedes le preguntan, señor, ¿usted me garantiza que vamos a llegar al destino sano y salvo? ¿Qué le va a contestar el chofer? ¿Les va a garantizar llegar de todas maneras sano y salvo a su destino? ¿Ustedes esperan que les garantice? No, ingeniero, por eso es que No, también pues. en mensajes, en las tramas, a veces hay errores. Exactamente, así es, no les garantiza, pues. Por esa razón, pero ustedes saben que sí, el chofer va a hacer su mejor esfuerzo, ¿sí o no? Ustedes no van a pensar, ah, este chofer está loco, está en la puna y se va a tirar abajo y a todos nos va a matar. Ustedes no pueden pensar eso. ¿Por qué? Porque el chofer sabe que va a hacer su mejor esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque el chofer vive de eso, tiene una familia que mantener, es parte de su carrera, su profesión, etcétera, etcétera. Entonces, este señor, pues va a hacer su mayor esfuerzo, ¿correcto? Para desarrollar ese tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, todo lo que saben ahorita, todo lo que hemos hecho, un pequeño recuento que ustedes ya saben sobre el chofer, es lo mismo para la dirección IP. ¿Ok? A IP le preguntan, señor, ¿cómo está el estado de sus paquetes? IP no sabe, no sabe, no sabe. ¿Qué tamaño de paquete están llevando? No sabe. ¿Cuál es el contenido de los paquetes? No sabe. Perdón, ¿hay errores en los paquetes? No sabe. No sabe. Perdón, ¿el destino a donde está llevándonos está activado? ¿Se ha comunicado usted? No, no tengo necesidad. Ah, usted está yendo sin comunicarse. Claro, no hay ningún problema. Eso es lo que les va a contestar. Ni más ni menos, igual que el chofer. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. ¿Ok? Toda la actitud del chofer es la misma de la dirección. Por eso es que a IP se les dice sin conexión. ¿Por qué razón? Porque no es necesario que se conecte con el destino. O sea, no es necesario que diga, oye, ¿sabe qué? Estoy yendo, posiblemente llegue a tal hora, están atentos, nada. Sí, no tiene necesidad de conectarse. Él ya está yendo ya. Sabe que va a llegar y no le interesa cómo está el destino. Okay, vale decir, vale, en este caso la agencia, ¿no? Okay. Muy bien, por esta razón, en la última parte ustedes pueden, mire, el emisor no sabe si el receptor está presente, claro, no sabe si está abierto o cerrado. Si la carta llegó, bueno, está hablando de la comunicación acá de transporte, ¿no? Esta carta es como ver un paquete, ¿no? ¿Okay? Si el receptor puede leer la carta, nada, ¿no? El receptor no sabe cuándo llegará, efectivamente. Pero ¿por qué es todo esto en pro de la velocidad? ¿Se pueden imaginar si todas las tareas le diéramos al chofer le diríamos, oye, ¿sabe qué? Asegúrese que la agencia esté abierta, mientras se comunica se va a ir.
Asegúrese que la cantidad del listado del paquete, los pasajeros, son la cantidad de la lista. Si todos están presentes antes de salir, el pasajero se paga en la lista. Identifica a los pasajeros porque alguno de repente puede ser falso. Impone a identificar a los pasajeros. En el camino, por si acaso, si alguien está mal, tiene que detenerse y atender al pasajero. En el camino, si pasa esto, también tiene que atender lo otro. En el camino, imagínense, si todo ese tipo de labores le dieran al chofer, créanme que en Huaraz, en vez de llegar en 6 horas, estamos llegando en 12 horas. Entonces, en redes, el enviar datos de origen a destino es vital. Por eso es que Internet a nosotros nos resuelve nuestros problemas, porque nuestros tiempos de respuesta, pues, son asequibles. Está de acuerdo a nuestros requerimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que IP necesita ser lo más rápido posible. Pero también se le llama no confiable, por lo mismo. Por lo mismo, ¿acaso el chofer es confiable? Ustedes dicen, yo no puedo apostar a que el chofer, ni hablar, como de lugar me va a hacer llegar bien, ¿no? De repente por ahí se puede chocar, se puede volcar, se puede malograr, ¿no? Puede pasarle muchas cosas. Entonces, no es confiable. Pero, sin embargo, tengo que saber que hace su mejor esfuerzo. Eso sí. Por esa razón, el sistema de transporte funciona. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Estamos haciendo una parodia para que ustedes, cuando piensen en IP, piensen en un chofer. ¿Preguntas? Continuamos. Ahí justamente, ahí está el máximo esfuerzo de entrega. Ahí están todos los paquetes. Ojo que ya sabemos estrictamente cuando va por un medio de transmisión, el que está yendo como una entidad lógica, como dato, es una trama, siempre. ¿Ok? Todo lo que está en tránsito es una trama. ¿Ok? Dentro de la trama está el paquete. Dentro del paquete está el segmento. Dentro del segmento está un fragmento de la data de usuario. No olviden eso. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde puedan leer la información, ustedes no vayan a pensar pues que en un momento en un determinado medio de transmisión está yendo un paquete, en otro momento va un segmento, en otro momento trama, sería fatal pensar así. Entonces, en todo momento lo que se tiene es una trama. Esa es la versión más extensa. Y en todo momento que hay una trama, obviamente adentro están los encapsulados. ¿Está claro? Siempre hay que entender eso. ¿Ok? Entonces, que aquí dice, por ejemplo, los paquetes se enrutan velozmente a través de la red, efectivamente. ¿Y por qué dice paquete? Porque las rutas y direcciones a través del paquete. Por esa razón. Pero sin embargo, para enviarlo por acá, por el medio, ya sea por este aquí o por este enlace, ahí el router construye una trama. Y la trama es la que sale por estas interfaces. ¿Ya? No olviden ese detalle, chicos. ¿Eh? Bien. Seguimos. Ahí pueden observar. Y acá es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Desde origen a destino, ¿no? El paquete es el mismo. El paquete de aquí para acá es el mismo. De aquí para acá es el mismo. De aquí para acá, lo mismo. Todo el paquete IP desde el origen hasta el destino, como paquete IP, es el mismo. No ha cambiado. Profe, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ah? Lo que ha cambiado es, este de acá es un enlace. Entonces aquí la trama, ¿no? La cabecera de la trama es una. Aquí la cabecera de la trama es otra. La cabecera de la trama es otra. Pero los paquetes IP siguen siendo el mismo. No se olviden de ese detalle también. Es importante. Estas cositas que yo les enfatizo son bases, son las piedras angulares, son lo que ustedes pueden resolver cualquier tema de redes más adelante. Puede ser un tema que conozcan, y lo han tratado, no lo han tratado, pero simplemente si esto ya es base de su conocimiento, en base a esto ustedes pueden construir respuestas, pueden reflexionar en otras actividades. ¿Ya? Por eso es muy importante tener muy claro estos conceptos. ¿Ya? Una vez más, estas cosas son tan importantes que aquí pues en las presentaciones de Cisco se le pone mucho énfasis, ¿no? Aquí está en la encapsulación de la capa de transporte, ya saben, aquí datos, este es un fragmento de datos de usuarios, decíamos, un fragmento. Este de acá es el encabezado del segmento. ¿Correcto? Este es el encabezado, aquí decíamos el número de puerto origen y número de puerto destino.
Seguramente alguno se preguntará el número de puerto, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que el número de puerto pues identifica una aplicación. ¿Sí? Entonces, alguien me dice, por ejemplo, tengo una aplicación web. ¿Cuál es el número de puerto? El número de puerto es 80. Correcto, así es. Entonces, una aplicación web se identifica, no un servidor web, se identifica con la aplicación 80. Perdón, con el número de puerto 80. Profe, y si es por ejemplo, el correo, el servidor de correo, ¿con qué número de puerto se identifica? Con el número 25. Ah, mire, interesante. Entonces, es así. Por esa razón es que cuando ustedes están manejando en una PC y tienen varias aplicaciones abiertas, entonces cuando se está preparando el modelo OSI, a través del modelo OSI, como ustedes ven, se está preparando, encapsulando los datos para su transmisión, entonces ahí justamente a través de los números de puertos se va diferenciando una aplicación de otra. Entonces, cuando ya sale por el cable de la red, pues van tramas, algunas son tramas web, otras tramas son de correo, otras tramas son de chat, dependiendo de las aplicaciones que ustedes estén manejando. Correcto, cuando lleguen a su destino, ahí se integran y empiezan a funcionar la aplicación. Correcto, entre origen y destino. Justamente de la capa de transporte para arriba. ¿Estamos? Sí, profesor. Este es el formato del IPv4. Miren, un poquito grande, ¿no? ¿Cuáles son los que nosotros normalmente sabemos? Casi cuando nos hablan del formato IP, casi siempre nos hablan del IP origen, IP destino. Este es lo que siempre nos hacen ver, ya está por gusto sabemos. Pero sin embargo hay otros campos. Por ejemplo, tengo la versión. En la versión aquí, pues tendré que ver si es IPv4 o IPv6. ¿No? Entonces, en este caso estamos viendo el paquete IPv4, que nos ha acompañado por tantos años, ¿no? Desde los 50 nos ha acompañado el paquete IP, o vale decir IPv4, ¿no? Y recién estamos cambiando al IPv6, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace muchos años ya prácticamente hemos terminado el siglo ya sin paquetes sin dirección IPv4, ¿correcto? Entonces, por eso es que tuvimos que, bueno, a nivel tecnológico se hizo soluciones muy interesantes, ¿no? Se hizo máscara de subred de longitud variable, eso fue una buena solución, por ejemplo, para seguir manejar direcciones IP. Después se tuvo que hacer IPs públicos, IP privados. También se tuvo que hacer esa clasificación para seguir manejando direcciones IP. ¿Ok? Entonces, así es. Ahora, IPv6 sí tiene tantos bits que ya no se necesita hacer ese tipo de clasificaciones. Por ahora, la cantidad de bits que tiene IPv6, que es 128, contra 32, imagínense, pues, 128 es sumamente grande y aparentemente pues, va a durar mucho tiempo en que se agote. Así se pensó cuando también teníamos el IP de 32 bits. Muchos decían, no, 32 es demasiado, 16 suficiente. Otros inclusive decían, no, se va a consumir más de 8 bits porque, ¿cómo se llama? Las redes en el mundo van a ser pocas, los hogares, no, 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 definitivamente. Las redes que van a hacer comercio, basta con 8 bits, ¿para qué más? Había gente que pensaba, 32, muchos dijeron que era demasiado. ¿Así es? Al final, imagínense, ni los visionarios más, digamos, más avesados o más osados, pues pensaron de que las direcciones IP de 32 bits se acabaran tan pronto. Llegó Internet y se acabó todo rápidamente, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la versión 4, la longitud del encabezado, o sea, vale decir qué longitud tiene todo este encabezado. Eso es estos son los servicios diferenciados. Esto normalmente es para cuando hay para manejo de tránsito, o sea, vale decir cuando hay mucha congestión, entonces ahí hay que hacer servicios diferenciados, ¿no? Entonces se ve en el paquete IP el nivel de prioridad que tiene. Si es prioridad alta, ¿no es cierto? Hay que procesar el paquete y enviarlo. Pero si es de prioridad mediana, ¿no es cierto? Se guarda en en la memoria caché del dispositivo, por ejemplo, del router, para procesarlo más tarde. ¿Okay? Y si es de prioridad baja, simplemente se elimina. ¿Por qué? Porque hay demasiada congestión. No se está pegando mucho. ¿Okay? Entonces, para ese tipo de cosas son los servicios. Esta es la longitud total. Aquí tenemos la identificación.
identificación del paquete, el señalizador, desplazamiento de fragmentos. Este de aquí era por la posibilidad de que IPv4 ofrece de que el paquete puede negociarse en la capa de enlace de datos y puede disminuir de tamaño. O sea, si el encapsulado es muy grande, dependiendo de la negociación que se haga con la capa de enlace de datos, pues el paquete puede ser dividido. Y obviamente eso lleva tiempo. Claro, un paquete parece muy grande, hay que dividirlo, hay que adaptarlo al encapsulado, es fastidioso. Entonces ahí tiene que llevar una serie de cosas, el señalizador por un lado para identificar, por otro lado el desplazamiento de fragmento para después unirlos, eso que han tenido que partir en dos, ¿no es cierto? Pues tienen sus bits para luego identificarse y tener que juntarse. O sea, pues, y esto obviamente pues, tiene sus problemas, ¿no? Este tiempo de existencia es el famoso TTL. Este tiempo de existencia es para evitar que los paquetes sean errantes en la red mundial, digamos, en Internet, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tiempo de existencia, yo le pongo 127. Si yo le pongo el 127, quiere decir que este paquete máximo va a aguantar en la red 127 saltos de router. ¿Por qué razón? Este de aquí, el tiempo de existencia se comporta como un contador. 127, un salto de router, 126, otro salto de router, 125, otro salto de router, 124. Si al llegar a 0 no ha llegado a su destino, el paquete automáticamente se destruye. Eso es justamente para evitar paquetes errantes. Si no se destruye, imagínense, serían pues, paquetes que están andando por su cuenta en la red y en el futuro significaría mayor congestión. ¿Les parece? Okay. El protocolo es el protocolo de la capa superior. Ya saben que la capa superior puede ser UDP, hay que indicarlo. El zoom del encabezado, miren, pues lo que hace es verificar que los bits del encabezado estén correctos. Checksum del encabezado, miren, y no se mete con datos de usuario. ¿En qué lado dice checksum datos de usuario? En ninguna parte. Los datos de usuario están por acá, por abajo, porque todo este es encabezado nada más. Y a nosotros lo que siempre nos importa es el IP origen y el IP destino. Esto es lo que más nosotros nos importa, ¿cierto? Porque sabemos de dónde sale y queremos saber, pues, o que tenemos que definir a dónde va a llegar, ¿no? Son las direcciones de extremo, justamente, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, este es el paquete, el encabezado IPv4. Lo que vamos a ver es el IPv6 luego. ¿Ok? El IPv6. ¿Ustedes qué esperan? ¿Ver más complicado que esto o más sencillo que esto? Vamos a ver. Pueden hacer su pronóstico. Les invito a ustedes, el Wireshark, por si acaso, es una aplicación gratuita, ¿ok? Que ustedes pueden bajarlo de internet, ¿ok? Y utilizar, ¿ok? Para justamente hacer identificación por capas. Por ejemplo, acá observen, esto de aquí es una vista con Wireshark en la que podemos ver todo el análisis por capas. Miren, por ejemplo, aquí está, observen. Acá dice Internet Protocol, acá, esta parte. Vamos a enfatizar en la parte de lo que es la capa Internet, ¿correcto? Ahí está, dice Internet Protocol IP, dice que es versión 4, el IP origen, el source, el CRC, origen es 192.168.1.109, ¿correcto? Ahí está. Y el IP destino es el 192.168.1.1, ¿correcto? ¿Okay? Punto 1.1. O sea, vale decir que, ¿cómo está? Acá podemos ver inclusive que la transferencia se está dando en la misma red, ¿cierto? Ahí está, porque la red es 178.1 y acá 192.168.1 también, ¿correcto? Pero el host es el 109 y este de acá es el 1, ¿correcto? Ahí está versión 4, ya IPv4, ahí está la longitud de la cabecera, en este caso es de 20 bytes, ¿eh? Luego, servicios diferenciados, ahí está el campo, es el DSP por default, el SN, bueno, esto es justamente para el tema de congestión, decíamos. Longitud total es de 60, identificación tiene un código, ¿no? Tiene un código de identificación del paquete, o sea, para identificar qué paquete es el 3704 hexadecimal, ¿correcto? Las banderas tenemos 0 por 0, dice, desplazamiento de fragmentos, el 0, tiempo de vida, miren, el tiempo de vida está dosificado a 128, o sea, este de aquí, luego de 128 saltos de router, desaparece, ¿no?
el protocolo, el protocolo que está utilizando es el ICMP. ¿Qué más? Checksum de la cabecera, ahí está el 07F. Miren, ahí está la IP origen, IP destino. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, este es el formato que está desarrollado, ¿no? Este de formato justamente es de un paquete, en este momento, está pues evaluándolo el Wireshark. ¿Ok? ¿Con quién coincide? Obviamente, es como si esto hubiésemos llenado, ¿no? Este de acá. Como si hubiéramos llenado esto de aquí, ahí ustedes pueden ver en el Wireshark, ¿no? Empezando por la versión. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entre el protocolo, versión, ahí está, versión 4, longitud, todito, estos son los campos que estamos viendo en el protocolo justamente. Bien, entonces hagan la prueba, esto háganlo con Wireshark, para que se familiaricen, ahí están, miren, aquí está no solamente, acá por ejemplo, Internet Control Message, ¿no es cierto? Este de acá ya es la capa de transporte, ¿no es cierto? En el que va a jugar el protocolo TCP, ¿correcto? TCP, entonces ahí ya podemos ver qué significa cada uno de estos valores. ¿Ok? Después, más antes. Profe, ¿y la capa de enlace de datos? Acá está la capa de enlace de datos. Ahí está, ¿ve? Dice que la trama es la trama 16. ¿A quién corresponde la tecnología de Ethernet 2? Origen, dice, ahí está el origen, ¿no? Ahí está el origen. 247703, estos son pues los IP, perdón, los MAC, MAC origen, y acá está el destino, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? O sea, pues, están viendo aquí todo, ¿no? Y aquí, están viendo en la parte más arriba, miren, acá está, ¿no? Ahí está el origen, el destino, el protocolo, estos de acá pues, son protocolos, como el trabajo estaba mirando, este protocolo es ICMP. ICMP es una respuesta a un ping, ¿ya se acuerdan? Podría ser TCP, podría ser SCOP, ¿ok? ICMP, ¿ok? Acá están los ecos, ¿no? Entonces podemos ver varias cositas ahí. Limitaciones de IPv4, agotamiento de direcciones IP, expansión de la tabla, falta de conectividad de extremo a extremo. ¿Sí? Pues, lo cierto es que escaseó y se acabó, ¿no es cierto? IPv6, vamos a ver rápidamente, mayor espacio de direcciones, mejor manejo de paquetes, efectivamente, elimina la necesidad de NAT. Ya saben que el NATPAT era para hacer traducciones justamente de IP privado a IP público. Esto también lo vamos a ver más adelante para que vean en qué consiste. Y en ingeniería puede tener otras aplicaciones interesantes. ¿Ok? Porque muchas cosas que se aplican en redes se pueden aplicar en otras tareas de ingeniería. O al revés también. Otras tareas de ingeniería se han aplicado. O sea, pues sí, pues que con ciertos conocimientos de un rubro se puede construir otros rubros. Por eso vale la pena aprender todo. Seguridad integrada, ¿no? Bueno, eso sí, se asegura en eso. Como ustedes pueden ver, observen, miren, ahí está la comparación que pueden hacer. El de la izquierda es IPv4 y la derecha es IPv6. Como ustedes pueden ver, IPv6, y como era de esperarse, ¿no? Es un formato mucho más sencillo. Más sencillo, como ustedes pueden ver. IP origen, IP destino, obviamente tiene que ir, pues, obligado. Ahí está. Claro, porque esa es la carta de presentación. Es como que a un niñito le pongo, pues, de dónde está saliendo y hasta dónde tiene que llegar, y todo el mundo en el camino le ayuda, ¿no? Allá, ¿a qué dirección te está yendo este niño? Allá, mire, para llegar a esta dirección, y camina por acá, listo. Otro pues, joven por ahí lo encuentra, allá, ¿a qué dirección está yendo niño? A ver, allá tu dirección es, allá, entonces mira por acá, anda de frente y toma a la derecha, y todo el mundo le va ayudando, gracias a su IP destino. O sea, por su destino, a dónde llegar. Si no, pues, ¿cómo le ayudarías al niño para que llegue? ¿Ok? Bueno, entonces, observen. Verificación, versión, ahí está, versión. Ambos, acá será pues IPv4, este es IPv6. Miren aquí, IHL, tipo de servicio, en cambio acá es clase de tráfico. ¿Qué es lo que nos interesa? Estamos hablando ya, estamos en la era de las redes convergentes. Voz, video, datos. Pues ahí, y ustedes saben que tenemos aquí Quality of Service, que maneja pues, justamente el tipo de tráfico. ¿No? Ya saben a quién prioriza también. ¿Ok? Identificador de flujo. Identificador de flujo justamente para darle el ancho de banda necesario. ¿Qué más? Mire, longitud de contenido.
longitud y contenido, eso ya tiene que verificar, ¿ok? Siguiente encabezado. El siguiente encabezado. El límite de salto. El límite de salto es acá equivalente al tiempo de vida. Tiempo de vida no era muy, digamos, ya les expliqué en qué consistía, pero este es más explicativo, ¿no? Límite de salto. ¿Salto de qué? El límite de salto de router. Le pongo en 128 y aguanta hasta 128 saltos de router. ¿Qué más hay? Ya no hay más. Profe, pero ya no veo el protocolo, el checksum del encabezado. ¿Saben por qué ya no hay protocolo? Porque antes, con el IPv4, en la capa siguiente había varios protocolos. Había varios protocolos. Ahí estaba el protocolo IBM, ahí estaba el protocolo de Novel Network, ahí estaba el protocolo de Apple Talk. Habían varios protocolos. En cambio, ahora no. Ahora, ¿qué protocolos hay? ¿Qué protocolos hay arriba? Tenemos TCP, UDP, eso ya prácticamente, donde está identificado con el identificador de flujo, tú ya sabes ya de qué se trata, entonces ya no es necesario. Por otro lado, fíjense que ya no hay señaladores ni desplazamiento de fragmentos. En otras palabras, IPv6 no permite negociar tamaño de paquetes. El paquete, ese paquete, el tamaño de paquete es, y eso se encapsula sí o sí. Nada que el paquete es muy grande, entonces cortemos, el paquete es muy chico, entonces hay que agrandarlo. Nada, no pasa nada de eso. ¿Ya? El paquete tal como está se encapsula y listo. ¿Ok? Ese es. Y aparte que ya no hay opciones, ni rellenos, no hay nada. Como ustedes ven, entonces, observen que el formato IPv6 es mucho más simple que el IPv4. ¿Por qué razón? Seguimos de nuevo. Lo que importa es la rapidez con que fluyan los paquetes de origen a destino. Esa es la clave. Si eso no fuera así, créanme que Internet no sería una buena solución para los tiempos que vivimos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí está en su forma más grande, ¿no? IPv6. Y aquí, igual, en Wireshark también pueden observar el formato IPv6. Aquí está, miren, aquí está. ¿Sí? Internet Protocol, ahí está versión 6, IP origen, claro, IP origen, solo que este es formato IPv6, ¿ya? ¿Correcto? Por favor, las direcciones en formato IPv6 practiquen. Eso en todas partes hay, practiquen. No son de 32 bits, son de 128 bits. ¿Por qué razón? Decíamos que IPv6 todo lo duplica con respecto a IPv4. Ejemplo, ¿por qué decimos eso? IPv4 tiene 4 campos, efectivamente, tiene 4 campos, IPv6 tiene 8 campos. ¿Correcto? 8 campos. ¿Ya? Ahora, IPv4 en cada campo tiene un octeto, o sea, va a decir 8 bits. 8 bits, ¿correcto? En cambio, IPv6 en cada campo tiene 2 octetos, o sea, también lo duplica. Entonces, si multiplicamos 2 octetos, que son 16, por los 8 campos, 16 por 8 es 128 bits. O sea, pues, lo que antes teníamos 32 bits, ahora tenemos 128 bits. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pueden observar aquí, miren, las direcciones nada más, ¿no? Las direcciones, como son 8 campos, y son en formato hexadecimal. En realidad, créanme, cuando alguna vez, por primera vez, empecé a manejar dirección de IP, IPv4, o 4 campos, números de 0 a 255, qué fastidioso. A uno le fastidia. Pero después te acostumbras que lo manejas más fácil que tu cumpleaños, seguramente, de tus fechas de cumpleaños, efectivamente. Así es. IPv6 va a ser lo mismo. Si ustedes van a pasar de 4 campos, ¿no es cierto? De 4 campos en formato decimal, de 0 a 255. Ahora van a pasar al formato de 8 campos y, pues, formato hexadecimal. Les va a fastidiar un poquito, pero acostúmbrense. Una vez que se acostumbran, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo van a manejar con la misma facilidad. No se olviden, la práctica hacia el maestro. ¿O no? Obviamente, la práctica hacia el maestro. ¿Bien? Entonces, pueden observar ahí. Ahí está el protocolo de Internet, versión 6, ahí está IP origen, IP destino, ¿ok? Y por acá están pues los otros, ¿no? Longitud del payload, ¿no es cierto? Ahí está, 260, próxima cabecera, la próxima cabecera es TCP, ahí está,
límite de saltos, 64, miren, límite de saltos, 64, o sea, vale decir con saltos, con 64 saltos de router, ya el paquete desaparece. IP origen, acá está, miren, 2001, miren aquí, estos son hexadecimal. Cada número hexadecimal que ustedes ven tiene 4 bits, entonces como son 4 acá, 4 por 4, 16. Siempre van a encontrar 4 números hexadecimales, ¿no? En este caso es 2001, aquí es, profe, pero acá hay solamente 3, falta un número, lo que pasa es que el 0 a la izquierda no se le pone. Ok, acá sí el 10-2D, correcto. Acá, profe, hay un solo 0, ¿por qué acá? Si se entiende que son 16 ceros, ¿no? Lo que pasa es que si hay 16 ceros, pues simplemente se representa por un solo 0. Ok, acá, por ejemplo, tenemos 2D0, correcto. Acá 9FF, acá sí tenemos FEE3, correcto. Entonces hay algunos campos que son completos, hay otros que son de uno solo, de 0, ¿no? Miren acá, ¿qué significa que estos 2 puntos, 2 puntos? Cuando hay 2 puntos, 2 puntos, quiere decir que esas dos celdas, esos dos campos de 16 bits, todos son ceros. Entonces simplemente le ponen 2 puntos, 2 puntos. Para no estar poniendo 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, simplemente le pones 2 puntos, 2 puntos. Se acabó. O sea, pues también tiene muchas formas de simplificar esto. ¿Correcto? Por lo mismo que no estamos usando todavía todas las direcciones IPv6, ¿no? Estamos utilizando muy poquito todavía hasta ahora. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Bueno, esto de acá, la tabla de enrutamiento de host, esto ustedes lo pueden hacerlo en su modo de OS con route print, ahí está el destino, la máscara de subred, ¿ok? La máscara de subred, ahí está el gateway, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han configurado, verificar que se estén dando. Pero esto, por si acaso, es a nivel LAN, ¿no? ¿Ok? Por eso dice router print. Decisión de envío de paquete de host. No se olviden. Aquí, cuando PC quiere enviar paquetes a otra red, a redes remotas, ojo, todo paquete va más allá de R1, decimos que va a tener pues envío remoto. En cambio aquí, todos los envíos mientras estén aquí, aunque sean 100 PCs, 20 switches, estamos en la misma red, ¿correcto? En este caso en 192.168.10.0/24. ¿Ok? Entonces ya sabemos la importancia del gateway predeterminado. ¿Qué más tenemos? Bueno, también hemos practicado con Netstat, ¿no? Con Netstat, ¿se acuerdan? Que decíamos que esto era un protocolo del mismo Windows, ¿no es cierto? Con -R, por ejemplo, que ya le está saliendo, ¿ok? Como una especie de rutas, ahí está el destino, la red, el gateway, ¿no es cierto? La interfase, las métricas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, sigue aplicando Netstat. Esta de acá es la que nos interesa. Aquí, por ejemplo, decisión de reenvío de paquete router. Justo lo que les comentaba al comienzo, ¿no? Dice, el R1 tiene 3 redes conectadas directamente. Ojo, R1 tiene 3 redes directamente conectadas. Eso está muy bien. Acá R2 también tiene 3 redes directamente conectadas. Entonces, ni bien configuran ustedes los enlaces, o las interfaces, perdón, ya R2 conoce las 3 redes directamente conectadas. ¿Ok? ¿Qué redes no conoce R2? Las redes remotas. ¿Quiénes son las redes remotas? Aquellos que están más allá del vecino. El vecino de R2 es el que está al otro lado del enlace. Este es el enlace y al otro lado está R1. Los dispositivos que están más allá de R1 son las redes remotas. El 10.0 no lo conoce y el 11.0 tampoco no lo conoce. Entonces, para que pueda conocerle, nosotros tenemos que ayudarle, ya sea en forma estática, con enrutamiento estático, o en forma dinámica con enrutamiento dinámico. Con enrutamiento estático, ya saben ustedes, IP route, ¿no es cierto? Le digo IP route, ¿a qué red? Por ejemplo, al 10.0, con su máscara, y para que llegue ahí, tienes que enviarle por tu interfaz serial 00, suponiendo que este. ¿Ok? Ese es mi IP route, ¿no? Y si no quiero que lo conozca mediante rutas dinámicas, ni hablar, ¿qué hago? Voy a R1, presento las 3 redes, ¿ok? Esta red con network, ¿cierto? Router red versión 2,
presento las 3 redes aquí, lo mismo en R1, hago lo mismo, presento estas 3 redes, y todo se encarga ya de intercambiar direcciones, de construir la tabla de enrutamiento, todo se encarga ya el protocolo RIP versión 2. ¿Ok? Ahí pueden observar, esta es la tabla de enrutamiento. Cuando decíamos antes, el router consulta su tabla de enrutamiento con este de acá. Esta es la tabla de enrutamiento que consulta. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer un simulacro. Rapidito nomás, ¿ya? Primero les voy a enseñar lo que es. Estos son los iniciales que ustedes deben saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando dice T es IGRP, cuando dice 1 es OSPF, cuando es C es conectado, cuando es S es static, cuando es R es RIP, ¿no es cierto? Cuando es M, móvil, ¿ok? También tenemos cuando es la O es OSPF, o sea, estamos hablando de protocolos, ¿no es cierto? ¿Ok? A ver, vamos a leer, por ejemplo, esta línea de entrada, acá, tenemos que entender qué significa esto, ¿ya? Todo esto. La segunda, porque estas son las más activas. Esta es la D. ¿Qué cosa es D? Esta de aquí. Esta ruta ha sido descrito por el protocolo IGRP. Y como sé que es IGRP, acá está, ¿ve? IGRP arriba es la D. Efectivamente. Entonces, esta ruta es a la red 10.1.1.0. Ya. ¿Cuál es esa? 10.1.1.0. Es esta red. Esta red es la que está describiendo. ¿Ya? 10.1.0. ¿Qué más? Este de acá, la distancia administrativa, 90. Profe, ¿y por qué es 90? Porque es el protocolo IGRP. La distancia administrativa del protocolo IGRP es 90. ¿Ok? De OSPF es 110. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, este de acá es la métrica. Miren esto. Esta es la métrica. La métrica. Cuando dice vía, luego de la palabra vía, esta IP es el IP del salto siguiente. ¿Ya? El IP del salto siguiente. Entonces, el IP del salto siguiente es el 226. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de R1. Ya. Entonces, el IP del salto siguiente es el 175.200.226. Entonces, como estamos hablando del R1, el IP del salto siguiente debe ser este punto. Claro que sí. Y este punto debe ser el punto 226. Y efectivamente está. Es el punto 226. ¿Listo? Ajá. Es el IP del salto siguiente. ¿Y qué más? Luego del último hola de identificación, porque no se olviden que R1 y R2 todo el tiempo paran saludándose. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, cuando estemos viendo comportamiento. ¿Ok? Se paran saludando. Hola, 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 hola. En ese plan, porque los dos tienen que saber que el uno está existiendo. Si el otro no le contesta, hasta 3 holas, inclusive puede terminar desconectándolo porque piensa que salió fuera de servicio. Entonces, en este caso, para llegar a esta red, ¿por dónde debe enviar el paquete? Por el serial 000. Ya. ¿Cuál es ese? Lo que está diciendo el protocolo es que para llegar a la red 10.1.1.0, ¿ok? Para enviar paquetes a la red 10.1.1.0, ¿ok? Debe enviar los paquetes por la serial 000. ¿Ok? O si no, también por el IP del salto siguiente que es este acá. Profe, ¿puedo poner los dos? Normalmente los dos es mucha redundancia. Hay que poner uno de ellos, el serial 000, o si no, también el 226. Hoy en día los sistemas modernos prefieren, por el tema de seguridad, que se le ponga el IP del salto. Este de acá. ¿No? De esa manera ya está identificado, como se dice, en la interfaz, ¿no? Del otro, del vecino, vale decir, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Ese es el punto. ¿Ya? Entonces acá D significa protocolo IGRP, este de acá C directamente conectado, ¿ya? La C de connect directamente conectado, este de acá los link local, los link local. Estos los link local, miren, cubre las interfaces para 32 bits, Esa es la característica de los local link. ¿Ya? El I32, o sea, cubre los 32 bits, del 10.1.30. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere este de acá? 10.1.32. ¿No? A este se refiere este de acá. 10.1.32. ¿Ok?
32 bits. Bueno, acá otro directamente conectado. Ahora, profe, y ahí está. Eso es lo bueno. Los de Cisco han aprendido también a ser didácticos como nosotros, un poco explicando, que antes era muy feo, todo esto ellos lo escribían, y nosotros teníamos que leer, y para nosotros ha sido bien duro realmente en la década de los 2000, porque todo esto nos enviaban pues escrito en inglés, ¿no es cierto? Y escrito en modo texto. Todo lo que está aquí cuadradito, bonito, eso tiempo estaba escrito. Tienes que leer 10, 12 páginas y entender que era así. Pero nosotros ya haciendo esquemas y todo lo demás, armando PPTs, hemos enviado a Cisco y ellos han aprendido y ahora manejan estas cosas tan bien como nosotros, ¿no? Estos de acá, ahora son propuestas ya de Cisco, que ellos, de lo que nosotros enviamos, ahora nos retroalimentan y nos envían, ¿no es cierto? Entonces, ahí como pueden observar, ¿no? De tipo latino, ¿no? Imaginen, la A significa tal cosa, la B identifica la red destino, la C identifica la interfaz del router, o sea, todo está con letrita, con colores, como para boliviano, para que todo el mundo lo entienda. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está, miren, ahí está. Identifica la red destino, identifica la distancia administrativa, está todo lo que le estoy diciendo aquí. Esta es la red destino, esta es la distancia administrativa. ¿Ok? Ahí está, identifica la métrica. Ahí está la métrica. Ojo que si hay varias métricas al destino, se prefiere la menor métrica. ¿Correcto? El de menor. ¿Ok? Ya está. Luego de vía, el 209. Ahí está. Identifica la dirección IP del salto siguiente. Justamente decía. Después de vía, este es IP del salto siguiente, ¿no? Si R1 es este de acá, R2, el salto siguiente es este. Si estoy en R2, el salto siguiente será pues la interfaz de R2, ¿correcto? Que dependiendo de cómo. Muy bien. Y así. Mía del router. Esta parte sí, ya pues, es similar a un computador. Ya hemos dicho que el router es un computador. ¿Ok? Ya tenemos componentes importantes como la RAM, la ROM, la RAM no volátil y la flash. Y lo que tenemos que saber es qué cosas se almacenan en cada uno de ellos. Todos tienen una función. En la RAM está el sistema operativo en ejecución. Igualito como tuviéramos el Windows en ejecución en nuestro computador, igualito, ¿no? Archivo de configuración y ejecución, claro. Enrutamiento IP y las tablas ARP también. Buffer de paquetes. O sea, todo lo que se está trabajando en ese momento, ¿no? En el tema de procesamiento, eso está en la RAM, ¿no? Ejecución en tiempo real. En la ROM, la ROM es Read Only Memory, solamente es no volátil, ¿no es cierto? ¿Quiénes hay ahí? Instrucciones de arranque, software básico de diagnóstico, iOS limitado. Este iOS limitado se pone en acción cuando el iOS en ejecución ha tenido algún problema y no se ha podido activar. Entonces empieza a funcionar con iOS limitado hasta que nosotros pues instalemos el iOS completo, ¿no? La RAM no volátil, miren el archivo de configuración, ¿se acuerdan? El archivo de configuración que le dio, pongan copy, ¿no? Copy, ¿se acuerdan? Copy run start, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esa pues, justamente la RAM no volátil. Ahí se guarda el archivo de configuración de inicio. En la memoria flash, ¿quién está? El sistema operativo, el completo, está en la memoria flash. Este es no volátil, obviamente. Otros archivos de sistema, a veces inclusive puede haber dos archivos, dos iOS de diferentes versiones puede haber, dependiendo de la capacidad de memoria que tenga. Y ahí está justamente el router. Pueden observar que tiene cierta analogía con el mainboard que nosotros conocemos. ¿Okay? Ahí están las ranuras. ¿Ya? Este es por si acaso, el cilindro que veíamos como router, eso es un modelo, ¿no? Ya hemos dicho, es su vista nada más, ¿ok? Pero el router realmente es así, ¿no? Ahí están las ranuras, aquí están pues ¿se acuerdan los WIC 2T que poníamos aquí? ¿No? En el Packet Tracer están aquí, ¿ok? Aquí está el cable de consola, ¿no? Ahí están las interfaces LAN, ¿ok? Ahí están las conexiones. En la parte de atrás, ahí está para interfaz WAN, ¿no? Ahí pueden ver también ahí para aprender a apagar. El router sí tiene, ¿eh? ¿Okay? Su switch de encendido apagado, en cambio el switch no. El switch no tiene encendido apagado. ¿Ok?
Interfaz de LAN 1, bueno, dependiendo, ya estos son, ¿se acuerdan? Estos son pues los HB2T, ¿se acuerdan? Estas son las interfaces seriales que lo conectábamos, ¿no es cierto?, en Packet Tracer. Pero también en el router real, por supuesto que se trata de tarjetas que se colocan y nos muestran estos puertos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ya archivos, estos ya lo hemos visto, la flash, la RAM no volátil. ¿Ok? Acá hay un resumen, ¿no? Proceso de arranque de la ROM. De la ROM vienen los archivos, el post, para realizar justamente el post de Power on Self Test, ¿no? Esto de Power on Self Test es verificación del arranque, de los elementos más importantes para el funcionamiento del sistema. ¿Ok? Este bootstrap es equivalente a un setup. Este bootstrap carga cuando ustedes no aceptan el diálogo. Pero si aceptan el diálogo, bootstrap no carga y empieza a dialogar el router y que los deja muertos, ¿no es cierto? Con un montón de preguntas que a veces uno no termina de contestar y se acabó la sesión, ¿no? Ahí está la memoria flash, servidor TFTP, ¿ok? Sistema operativo, puedes guardarlo en la flash o también en un servidor TFTP. Este es un pequeño software también que uno puede activar, ¿ok? Luego tenemos la RAM no volátil, el servidor TFTP consola. Aquí puedes mantener el archivo de configuración, ¿no? Aquí ya aplicación de comandos, aplican showver o show version, y hay algunos aspectos que pueden ver, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, la ROM, ahí está la ROM, ¿ok? Está con su versión y todo eso, ¿no es cierto? Ahí está con el sistema Bootstrap, ¿ok? Después también está el System Image Fail, ¿no es cierto? Ahí está, este es justamente con esto nos damos cuenta del iOS que tiene instalado, ¿ok? Este de acá es la expresión del iOS, ¿ok? Después, ¿qué más tenemos? Ahí está el procesador, tiene puertos 2 gigabit, 2 seriales, acá tenemos la RAM, 255K, ¿ok? También tenemos de solo lectura, ¿no? Ahí están los datos que podemos querer obtener. Configuración del router Cisco, bueno, ya esto sí, ya pues juego de chibolo, ¿cierto? Ya nosotros estamos maduros, no hay nada que hacer, ¿ok? Vacilarnos un rato. Solamente algunos, por ejemplo, aquí por ejemplo pueden observar que hay un comando, description. Este description no es ejecutable. ¿Ya? Cuando lee esta palabrita description, simplemente ve que es una descripción. Por ejemplo, es una aclaración que estoy poniendo acá como una nota. Es un enlace, por ejemplo, a LAN 10, ¿no? Por alguna razón quiero aclarar para alguien que no conoce de qué se trata todo esto, entonces yo lo pongo aquí, de este modo, le pongo description, link, LAN 10. Entonces dice, ya, este es un enlace a LAN 10, dice, ahí acá marca toda la descripción. Para eso sirve lo que es descripción, ¿no? Por aquí también, pues, puedo escribir solamente des, y ahí ya me reconocen, description, link to LAN 11, este es para la LAN 11, y así. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Show IP Interface Brief, ya saben, el Show IP Interface Brief es manejar la forma brief, ¿no? ¿Para qué? Para que me muestre pues un cuadro bien simpático de estado de las interfaces. Ahí está, las direcciones IP que he configurado, hay algunas que no lo he asignado. A veces, por ejemplo, yo creo que asigné la dirección IP de la serial 001, y resulta que sale no asignado, entonces me equivoqué, algo pasó. O a veces es al revés, yo creo que asigné al 000 y total he terminado asignándolo al otro. Entonces, esos casos, por ejemplo, se pueden identificar esos errores mediante Show IP Interface. ¿Correcto? Si no, es complicado, porque funciona aparentemente, no hay errores, nada, pero pues simplemente he configurado bien, lo que pasa que sí le he asignado a otra interfaz, entonces no me va a funcionar nada, pues, a pesar de que está bien configurado. ¿Ok? ¿Estamos? Por haberme equivocado en la asignación. Bueno, ya saben, el PIN es para hacer la prueba de conectividad y siempre esperamos que haya 5 signos de admiración, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Configuración gateway predeterminado, eso ya nosotros la conocemos. Ya el tema de gateway para nosotros es fácil, ¿no? Ya saben manejar. Uy, jóvenes, ¿están todavía ahí? Qué bárbaro.
Bueno, en la siguiente clase, por favor, les voy a pedir un favor. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre IP. ¿Ya? Ahí les voy a poner hasta un poquito, a pesar de que es elemental, pero sin embargo van a ver que van a tener dificultades. Pero me hacen recordar. Si no, de frente voy a agarrar la capa de transporte y se van a perder. Y dicen, profe, hay algunos ejercicios que no debe. Ah, ya. Bien. Me va a pasar Bien, lista un profesor. ratito. Un Perfecto. ratito le voy a pasar la lista, por favor. Un ratito. En ser muy contundente con ustedes, espero que lo estén entendiendo bien, pero practiquen los jóvenes. No basta que me entiendan. Ustedes tienen que aprenderlo, reflexionar. Esa es la idea. ¿Ya? Aprenderlo, reflexionar. ¿No? Hay que reflexionar para que luego apliquen sin ningún problema. Si no, siempre van a estar diciendo, ¿cómo dijo este profe? Pero yo lo entendí, ahora me he olvidado. No, no estén en ese plan. Eso es solamente cuando ustedes me han entendido. No se conformen con entenderme, confórmense con aprender. ¿Ya? Aprendan, reflexionen y apliquen. Esa es la voz. Ya, chicos, sean obedientes. ¿Ya? Y van a ver, el éxito viene solo. Ok. ¿Pasar lista? Ya, estos jóvenes van contestando y se van retirando, por favor. Alba, Alba, ¿dónde está? Añanca, Presente. Arone, Arone, Atoche, Presente. Berroa, Berroa, Camposano, Presente, Camposano. ya, ok, Candela, Candela, Castillo, Chirinos, Cruz Andrés, Kulki Ángel, Presente, profesor. ok, Cutipa José, Presente, profesor. ok, Enciso Frey, Enciso Frey, Gamarra Víctor, Gamarra, ahí está. Garro William, Gómez Moisés, González Gregor, Presente, profesor. ok, Jara Cristian, Presente, profesor. ok, Lucero Young, Presente. May Mayerson, May Mayerson, Marín Carlos, Obregón Sergio, Ochoa Rubén, Presente. Pérez Jonathan, Puga Cristian, Riquelme Rolando, Presente, profesor. Rojas Christopher,
Rojas Christopher, Ruiz Ian, Salazar Eduardo. Presente, profesor. Ok, Profesor Ruiz Salo- Ian, presente. No pude encender mi micrófono. Ya, ok. Gracias. Salomé Ronnie. Presente, profesor. Ok. Valenzuela Jonathan. Presente, profesor. Ya, Valenzuela Osmar. Vázquez Heiner. Vera Young. Vera Young, Vera presente, Men- profesor. ¿Quién? Vera Flores Young, presente. Ya, ok. Veramendi Kevin. Meramente presente, profesor. Ok, listo. Gracias, jóvenes. Muy amable por la asistencia. Estudien. Nos estamos viendo el jueves.